todas y a todos. La verdad que es un privilegio estar aquí. Yo creo que no puedo recordar cuál fue la primera vez que estuve en esta iglesia. Desde luego no era así. Sí que recuerdo la primera vez que estuve desde que hicisteis las reformas y es una pasada lo bonito que ha quedado el local de la iglesia. Es muy bonito. Pero no puedo recordar la primera vez que estaba aquí desde chiquitito, ya sea por alguien de mi familia viniendo a predicar o lo que sea. Y es muy especial también estar aquí tantos años después. Y te invito a abrir tu Biblia en el libro de Deuteronomio, seguro tu libro favorito de la Biblia, ¿verdad? O de muchos de vosotros. En el capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 9. Ya verás que cuando empecemos a leer te sonará o te será conocido. Dice así, Deuteronomio 6, versículo 1 hasta el 9. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos, honréis al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te prometió el Señor y Dios de tus padres. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Amén. Y esto es real, ¿eh? Los judíos tienen las puertas de sus casas, tienen escrito ahí, tienen un rollo escrito ahí, tienen estas palabras. Así que lo tomaron muy en serio, pero para poder entender la fuerza de estas palabras necesitamos retroceder atrás, porque Dios está hablando a una generación, pero la primera vez que Dios habló estas palabras, no sé si te suenan los 10 mandamientos, me viene muy bien porque creo que es esto de aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Estos números que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son los 10 mandamientos, así que seguro que los sabemos de memoria, ¿verdad? Y en orden, seguro que sí, ¿verdad? ¿Sí? El primero, no tendrás dioses ajenos, muy bien, sí. El segundo, no harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, sí, no hace falta decirlos tal cual, ¿vale? El tercero, no decir el nombre de Dios en vano. Me encantaba cuando Fina habló en la adoración de cuando estamos creyendo lo que estamos cantando. Cuidado con cantar algo que no estamos creyendo realmente. Podríamos caer en el peligro de decir el nombre de Dios en vano. El cuarto, el que seguro que todos aquí cumplimos, que es guardar el día de reposo. Cuidado que a veces nos llenamos la agenda de cosas y no estamos guardando un día para descansar o tomar un tiempo para descansar delante de Dios. El quinto, aquí es cuando, si hemos conseguido los 4 primeros, aquí es donde caemos todos. Honra a tu padre y a tu madre. No iba por los adolescentes, lo prometo. Cuidado, es un arma de doble filo, sé de lo que hablo. Luego, tus padres, cuando llegues a casa y hagas algo mal, porque puede pasar, no hagas las tareas de casa porque puede pasar, o contestes mal porque puede pasar, te dirán, ¿qué no escuchaste al predicador? Todos hemos tenido un padre o una madre que ha dicho esto alguna vez en su vida, sí. Honra a tu padre y a tu madre. Luego vienen los que creemos que nunca hemos incumplido. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, ¿verdad? Luego está, no cometas falso testimonio de tu prójimo. Y por último, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo y el buey de tu prójimo. Y yo siempre digo que este último, lo siento mucho, pero yo lo incumplo mucho, porque cuando yo estoy en redes sociales y veo que alguien se ha ido a comer una hamburguesa, la codicio. Y estoy codiciando el buey de mi prójimo. Estoy codiciando muchas veces el buey de mi prójimo. Es verdad, yo ahora, pues si un amigo mío me dice que tiene
pues una vaca no me importa mucho, pero si me ha dicho que se ha ido a comer una hamburguesa, ese buey sí que lo codicio. Y realmente este texto no aparece por primera vez en Deuteronomio capítulo 6. Los 10 mandamientos se inician mucho antes, en Éxodo 20. Y cuando yo le pregunto a la gente joven, o incluso en una iglesia, en un culto de domingo, ¿cómo empiezan los 10 mandamientos? Mucha gente dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y sí, ¿no? Realmente sí. Porque luego Jesús viene y dice, este es el primero y más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y se nos repite esto en la Escritura, Pablo también lo repite, el Nuevo Testamento está plagado que esto, porque realmente si tú amas a Dios y tú amas al prójimo, los 10 mandamientos realmente no serían necesarios. Quiero decir, amando a Dios y amando al prójimo, deberíamos no matar, no cometer adulterio, no robar, honrar a nuestros padres. Eso con el prójimo, ¿verdad? Pero si amamos a Dios, pues guardaríamos un tiempo para descansar, un tiempo para pasar tiempo con Él. No tendríamos otros dioses aparte de Él. Entonces esto resume la ley. Cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Así resume la ley. Ama a Dios y ama al prójimo. Los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios y los 6 siguientes tienen que ver con la relación con el prójimo. Y ahí está el resumen, ¿verdad? Pero cuando empiezan los 10 mandamientos, en Éxodo 20, no comienza con esto. Cuando comienzan los 10 mandamientos en Éxodo 20, versículo 1, dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto donde eras esclavo. La Reina Valera dice, casa de servidumbre. Y así empiezan los 10 mandamientos. Y este es el primer punto que me gustaría tratar hoy en un sermón que he titulado La generación que nació en el desierto. Porque hay que entender a esta generación que nació en el desierto. Sé que hoy hay una reunión dedicada a los adolescentes, pero permitidme que muy probablemente me voy a dirigir más veces, más ocasiones, a los padres y madres. Padres y madres espirituales también, y liderazgo de la iglesia y gente mayor de esta iglesia que tenemos la responsabilidad de cuidar de nuestros adolescentes y también de nuestros niños. Y esto tiene que ver con una cosa, y es que yo creo que si tú tienes más de 18 años o más de 25 años y estás aquí, a lo mejor es la primera vez que vienes, pero si llevas un tiempo viniendo aquí, si vienes aquí semana tras semana, tú ya has sido ganado para Cristo. Tú eres salvo. Y tú vas a estar en el cielo cuando Cristo vuelva o cuando seas llamado a su presencia. Pero los adolescentes podrían estar aquí todavía viviendo con sus padres y podrían todavía no haber sido ganados para Cristo. Y a veces pensamos en nosotros y en cómo nos gusta dirigir nuestra relación con Dios, pero a veces no pensamos en cómo estamos comunicando estas cosas a los adolescentes, que son generaciones que están aquí, pero no sabes quién es de ellos. Algunos sí tomaron la decisión, se bautizaron, pero no sabes quién es de ellos, como los niños, ¿verdad? Han dado ese paso de fe y de creer en Dios. Por lo tanto, prefiero dirigirme en mayores ocasiones, aunque esto es para todos, al resto de la iglesia, para que seamos exhortados en cómo tratamos a nuestros adolescentes, cómo tratamos a nuestros jóvenes, cómo tratamos a nuestros niños, cómo tratamos a las siguientes generaciones. Y Diana mencionó el culto de encomendación que tuvimos en la iglesia de Santa Coloma, en calle San Jerónimo, aunque no se hizo ahí, pero fue muy precioso. Y a mi mujer y a mí nos han encomendado especialmente con adolescentes y jóvenes, por eso vas a entender mi carga, ¿no? Siempre hemos tenido carga por gente joven y adolescente, porque yo he sido un niñito de iglesia, habéis escuchado mencionar a mi familia, yo soy un niñito de iglesia, y cuando eres un niñito de iglesia, nieto y bisnieto de pastores que han predicado en muchos lugares y que han ayudado al avance del evangelio en esta ciudad, dan por hecho que si instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es cierto esto, las verdades que han sido sembradas, aunque seas viejo, no se apartará de esas verdades. Conozco muchos adolescentes que se marcharon de la iglesia, a día de hoy son adultos o jóvenes. Y muchas veces les preguntas, ¿pero tú sigues creyendo en Dios? ¿Sabes lo que te responden? Te responden, sí, yo sé que Dios es real, no puedo negar eso en mi vida. Yo no puedo negar que Dios es real. Solo que yo no creo, y muchas veces te dicen esto, yo no creo en la iglesia.
Y cuando te dicen esto, en realidad lo que están diciendo es, yo me gustaría amar a Dios, pero no he recibido el trato que esperaba. Y cuando tú estás en una iglesia donde tu familia es como, algunos son como cristianos de cuarta, quinta generación, ¿verdad? Y te han enseñado estas verdades, yo estoy profundamente agradecido por esto. Porque cuando tú estás en los mismos 10 mandamientos, dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero muestra su amor por 1000 generaciones. Y yo puedo sentir cómo en mi vida cosecho cosas que yo mismo no he sembrado. Que han sembrado mis padres, que han sembrado mis abuelos, hasta mis bisabuelos, y a lo mejor hasta gente que no conozco, porque 1000 generaciones, pues puedes imaginar, ¿no? Así como tenemos una genética física que dicen, te pareces a tu padre, o te pareces a tu abuelo, o te pareces a tu madre. Eso te dicen cuando conocen a tu familia. También hay una genética espiritual implícita, la fe de tus padres, solo por haber nacido en un hogar donde se honraba a Dios. Esto es de sentido común, no solo es una ley espiritual que está en los 10 mandamientos, es de sentido común. No es lo mismo haber nacido en una casa, en una familia monoparental, donde uno de los dos abandonó el matrimonio porque la mujer se quedó embarazada y no quiso al hijo y tal, que no es lo mismo vivir en una familia donde se honra a Dios, donde se ama la palabra, donde se ama a Dios y se respeta su palabra. No es lo mismo, ¿verdad? Y yo estoy profundamente agradecido por la herencia familiar, que por la gracia de Dios, pues no he hecho nada. Bueno, nacer en esta familia yo pues no he hecho nada, ¿no? Era, pues algunos cromosomas, ¿sabes? Ahí. No he hecho nada. Pobrecito, mi mujer está embarazada ahora. No sé si algunos lo sabían. ¡Wow! Ya está. Hasta aquí, amén. En agosto vamos a tener un bebé. Y si algo es pobrecito, pues no puede elegir la familia que le ha tocado. No puede hacer nada. Zopetti, madre mía. No sabe dónde se ha metido. Y de otro lado, aunque estoy muy agradecido, de otro lado, a veces se han dado por hecho ciertas cosas acerca de qué estaba creyendo o qué estaba pensando. Por la gracia de Dios estoy aquí compartiéndote la palabra, pero algunos de mis primos no están. Te voy a ser sincero, somos de la misma familia, con mismos apellidos. No es que no estén aquí compartiendo la palabra, no es que no compartan la palabra, es que no están. Y lo digo con dolor en el corazón. Entonces tenemos que cuidar bien de los adolescentes. Y por eso es importante que Deuteronomio 6, de 1 al 9, entendamos de dónde vienen. Están ahí los 10 mandamientos cuando se dan por primera vez en Éxodo 20. Y lo que tienes que entender cuando estamos en Éxodo 20, estos 10 mandamientos que hemos recitado de memoria todos juntos a la vez, al pie de la letra en Reina Valera del 60, tienes que entender cómo empiezan. Yo, el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra donde eras esclavo. Aquí hay algo muy importante. Primero Dios hace el milagro de liberarles y luego les da la ley. Y esto lo sabemos todos, pero voy a dar algunas instrucciones acerca de cómo llevar esto a la práctica. Porque todos sabemos que obedeciendo a Dios no vamos a llegar al cielo, ¿verdad? Todos sabemos esto, que es por gracia. Y que bien al contrario es cuando tú eres salvo, nace en ti un deseo de honrar a Dios con tu obediencia. Tanto amas, tanto obedeces. La obediencia es una expresión del amor. Pero muchas veces, con nuestros adolescentes, niños, preadolescentes, jóvenes, hemos pretendido, consciente o inconscientemente, que sea al revés. Hemos pretendido que obedezcan todas las leyes que hay ahí sin conocer el amor de Dios. Sin conocer el amor de Dios. Y primero alguien para obedecer debe amar a Dios. Yo recuerdo cuando alguien de mi centro de estudios me preguntó, ¿tú crees que yo no debería tener relaciones sexuales con mi novia hasta que me case con ella? Y yo le dije, pues sí lo creo, pero será una tortura. Y me dice, ¿para ti es una tortura? Digo, me cuesta, pero no es una tortura. Me dice, ¿por qué no es una tortura? Porque amo a Dios por encima de todas las cosas y deseo hacerlo así. Pero tú no amas a Dios. Y si no amas a Dios, va a ser una tortura totalmente innecesaria. Entiéndenme, no quería invitarle a pecar. Quería invitarle a considerar su amor por Dios.
Porque el amor es el motor de la obediencia. No puedes hacerlo al revés. Y a veces hemos enseñado a nuestros pequeños que si me obedeces, entonces te amo. Si me honras, entonces te amo. Si crees lo mismo que yo, entonces te amo. Y Dios nunca hizo eso contigo. Tú amas a Dios, ¿por qué? Porque Dios te amó primero. Primero Dios te ama. Y cuando tú entiendes el amor de Dios sobre tu vida, tú decides amar a Dios. Y tú entiendes que de esta ley no cumples ni un solo punto, pero aunque incumplas uno solo. Si me traes un pastel de cumpleaños y en un puntito del pastel veo un trozo de caca, no lo voy a cortar y me voy a comer el resto del pastel. En cuanto te gires voy a tirar el pastel entero a la basura, porque no me fío. Un punto de la ley es toda la ley corrompida. Se entiende mejor así, ¿no? Con pastel. No te lo comerías, ¿verdad? No podemos entrar al cielo así. Un puntito de caca es todo caca. No, es que tú no te comerías. ¿Lo entiendes o no? No te lo comerías, ¿verdad? Que a veces como, no entiendo porque solo una ley, solo una. Como el joven rico, solo una. Lo siento. Pero cuando tú entiendes el amor de Dios, capaz de perdonar eso, capaz de enviar a su Hijo, y tú decides amar a Dios, entonces sí, tienes que entender que tienes esos mandamientos. Ahora, Éxodo 20 no empieza en Éxodo 21. Empieza mucho antes. Yo, el Señor tu Dios, te saqué de Egipto. Y eso empieza en Egipto. Y cuando tú visualizas al pueblo de Israel en Egipto, ¿sabes lo que puedes visualizar? Un pueblo esclavo. Y un pueblo esclavo es un pueblo con normas injustas, con una jerarquía impuesta, con normas acerca de si no trabajas te podemos torturar, te podemos pegar, con trabajos forzosos por horas y horas, quejas, servidumbre, vaya. Y fíjate que lo que hace Dios no es quitarles a un mal señor para dejarlos en libertad o libertinaje, es quitarles a un mal señor para darles a un buen señor. ¿Sabes dónde hay libertad? Según la carta de Corintios 3, la segunda de Corintios 3, ahí en 16, 17, 18, ¿dónde hay libertad? ¿Dónde está el espíritu de? ¿Dónde está el espíritu de? De Dios no, ¿Dónde está el espíritu del Señor? En griego dice la palabra kurios, que significa gobernador. Donde está el espíritu del que gobierna, donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. No hay libertad en algo intangible y abstracto. Hay libertad en someterse, pero al buen Señor. Donde está el espíritu del Señor, del que gobierna, allí hay libertad. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y yo te lo voy a explicar con el mismo pueblo de Israel que están en Egipto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y ha visto cómo la mano poderosa de Dios ha obrado a su favor porque Él les ama, entonces están listos para recibir los 10 mandamientos y toda la ley, porque hay mucho más. Apenas nosotros sabemos decir los 10 mandamientos de memoria y los niños que querían ser maestros se aprendían la Torá entera, el Pentateuco. Y les da toda la ley cuando les ha sacado de Egipto. ¿Sabes por qué? Mira, te lo voy a explicar. Cuando alguien que ha sufrido drogadicción, alcoholismo o incluso una relación de pareja tóxica y va a terapia de grupo o busca un terapeuta que pueda ayudarle, lo que va a ocurrir es que va a tener una serie de normas en su vida, de hábitos para no volver a caer en el alcoholismo, para no volver a caer en la adicción al juego, para no volver a caer en la droga. Pero no solo le van a dar como algunos consejos de cómo no recaer, sino que van a llenar su vida de buenos hábitos. Van a llenar su vida de un buen trabajo o una buena ocupación. Van a llenar su vida de una buena alimentación, de deporte y buen ejercicio físico, de descanso, de alguna afición que pueda ocupar su tiempo. No solo le dan unas normas de lo que no debe hacer, sino unas normas de lo que puede hacer para no tener ganas de recaer. Y esto es lo que Dios está haciendo con su ley.
Lo que se les está diciendo es, ahora mismo, hasta el día de hoy, habéis aprendido lo que es un mal señor. Habéis aprendido cómo tratar injustamente al de al lado. Os han enseñado, porque llevan aquí decenas de años, os han enseñado cómo trabajar forzosamente. Y yo ahora os quiero enseñar el día de reposo. Os quiero enseñar que soy el único Dios, que no tendrás dioses ajenos. Os quiero enseñar el buen sometimiento. Os quiero enseñar la buena forma de relacionaros conmigo. Os quiero enseñar los buenos hábitos. Y no solo les da estos 10 mandamientos, sino que hay un montón de normas que para ti a lo mejor son estos versículos rana. ¿Sabes por qué? Porque te los saltas. Son versículos rana. Pero yo soy un friki de estos versículos. A mí me gustan mucho meterme ahí. Tú ves versículos que dices, ¿para qué tengo esto? Cuando robes el buey de tu prójimo, tendrás que devolver el buey y un dinero pactado. Y cuando alguien, ¿sabes que hay normas estilo? Cuando alguien empuje a una embarazada, si esta no muere, tendrá que pagar una compensación, pero si muere, tendrá que... Y hay toda una serie de normas minuciosas de cómo tratarse unos a otros. Y dices, ¿por qué tengo esto? No entiendo por qué tengo esto. Y lo que estás diciendo en realidad no es eso. ¿Sabes lo que estás diciendo y no lo sabías hasta el día de hoy? Lo que estás diciendo es... ¡Qué envidia! ¿Por qué yo no tengo normas tan claras de cómo resolver mis conflictos? Yo también quiero pautas claras para resolver conflictos. Porque a veces tenemos un conflicto hasta con un hermano o una hermana, con alguien de nuestra familia o con un amigo o compañero de trabajo y no sabemos cómo resolverlo. Y en aquella época era mucho más fácil. A ver, ¿qué me ha hecho? Me ha quitado el buey. Me debes un buey, un pichón, y encima vas a pactar el dinero que me vas a dar. ¿Me explico? Lo tenía muy claro. Nosotros, bueno, tenemos el perdón, y sí, pero da para otra enseñanza, ¿no? El perdón, la reconciliación, son buenos hábitos, pero ellos tenían normas claras de cómo hacerlo, porque habían vivido en una sociedad injusta. Ahora, ¿cuándo están listos para tener estos buenos hábitos? Cuando han entendido el amor de Dios hacia ellos y que ellos aman a Dios. Y en Éxodo 19 dice, si obedeces mis mandamientos, serás para mí un reino de sacerdocio. Éxodo 19:5. Un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Si solo había una tribu que tenía sacerdotes. Porque ellos son un reino de sacerdotes. Si solo había una tribu de 12 o 13, depende de cómo las cuentes, salen 13. Si solo una tenía sacerdotes, ¿por qué les dices si obedecéis seréis un reino de sacerdotes? Muy fácil, porque lo que está enseñando es, si tú cumples estos 10 mandamientos, si tú cumples la ley, si tú cumples con estos buenos hábitos, los pueblos de al lado, las naciones vecinas, van a ver cómo relacionarse unos con otros y cómo relacionarse conmigo, que soy Dios. Y esto ocurre cuando tú vives un estilo de vida que entiendes que Dios te ha amado y que tú amas a Dios y empiezas a obedecer el estilo de vida que tú estás viviendo. Otros lo ven y dicen, no sé lo que ocurre, pero esta persona tiene algo especial por cómo me trata. Y yo quiero esa relación que tiene con ese Dios por cómo me está tratando a mí. Porque entienden que viene de ahí. Porque este me trata bien porque a él le han tratado bien. ¿Quién te ha tratado tan bien? Dios. Y entienden eso. Pero ¿sabes lo que ocurre? Y este es el punto para entender Deuteronomio 6. Creo que ya hemos arrojado un poco de luz. Pero si quieres el punto para entender Deuteronomio 6, del 1 al 9, ¿sabes lo que ocurre? Que toda esa generación que fue sacada de Egipto, que recibió los 10 mandamientos y que recibió la ley, muere. Muere sin entrar a la tierra prometida. Muere en el desierto. Y toda la siguiente generación nace en el desierto. Excepto Josué y Caleb. Todos los que entran a la tierra prometida no vieron las aguas partirse en dos para salir de Egipto. No lo vieron. No lo vieron. Los que tenían que entrar a la tierra prometida murieron en el desierto.
Te acabo de resumir el libro de Números, básicamente. Empieza el libro de Números con un censo. Estos son... Y empieza a decir nombres de personas. Todos esos mueren. Capítulo 26 de Números, otro censo. Estos son... Y esos nacen en el desierto. Por eso es importante Deuteronomio 6. Porque vuelve a dar los mandamientos, pero ahora para una generación que ha nacido en el desierto y aprendiendo de lo que ha ocurrido atrás. ¿Sabes que faltaba en Éxodo 20? ¿O sabes que quiso remarcar Moisés para que entendieran bien el porqué de los mandamientos? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y por eso insiste tanto. Fíjate ahora cómo cobra tanto sentido la lectura. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honréis al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida. Tiene sentido porque la otra generación había muerto en el desierto. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Está diciendo que viene la tierra prometida. Esfuérzate, que viene la tierra prometida. Que no te pase como los que murieron en el desierto. Y en el 4 dice, escucha, Israel. Y esta declaración se convirtió, lo que llaman la Shema, se convirtió en la declaración más importante del pueblo de Israel. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselos continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos, llévalas en tu frente, escríbelos hasta en los postes de tu casa. No te olvides de que lo primero es el amor de Dios. Si tú no te olvidas de que lo primero es el amor de Dios, obedecer ya es otra cosa, ya tiene otro color. Pero no te olvides de que lo primero es el amor de Dios. No te olvides de esto. Y sabes, Deuteronomio, si tú lo lees, dices, tengo la sensación de que ya he leído esto. Y es verdad. Por eso se llama el libro en griego, bueno, o en el idioma que tenemos nosotros aquí, la Biblia, Deuteronomio, segunda ley. Supongo que deutero es segunda y gnomos es ley. Deuteronomio, segunda ley. Porque le vuelve a dar la ley, pero con un tono distinto. Con el tono de alguien que ha nacido en el desierto, pero tiene que entrar en la tierra prometida. Te vuelvo a enseñar las palabras, pero con un tono distinto. Y esto es importante porque tenemos adolescentes y a veces queremos hablar las cosas como nos las han dicho a nosotros, como nosotros nos las aprendimos. Pero a lo mejor nuestros jóvenes, a lo mejor nuestros adolescentes y nuestros niños necesitan un lenguaje nuevo y un lenguaje distinto. Y no está mal que haya un lenguaje distinto. Deuteronomio, la segunda ley, vuelven a enseñar lo mismo, pero con un tono distinto. Las palabras de Moisés tienen mucha más ternura, mucho más amor. Sin embargo, está diciendo lo mismo. Y a lo mejor nuestros adolescentes necesitan un nuevo lenguaje, un nuevo formato. Y dices, ¿por qué no puedo mi formato? Porque tú ya eres salvo. ¿Quieres ganar a los adolescentes para Cristo? ¿O quieres seguir hablando tu lenguaje y que ellos no te entiendan nunca? Al pueblo en Deuteronomio le hablan un nuevo lenguaje. Tú lees el libro, es totalmente distinto. Y es importante este libro. Porque así se llama, segunda ley en nuestra Biblia. Pero en la Biblia hebrea se llama, estas son las palabras. Estas son las palabras. Si no me equivoco es Devarim, creo, el nombre. Estas son las palabras. Van a entrar a la tierra prometida. Y Moisés no va a entrar, pero se pega un último discurso. Así en plan, I have a dream, ¿sabes? Llega Moisés y dice, estas son las palabras. Ama a Dios. Joven que me estás escuchando, puedes olvidarte de las canciones, de las melodías, puedes olvidarte de mí, de mi nombre, de los que te han predicado, pero nunca te olvides de amar a Dios sobre todas las cosas. Nunca te olvides de esto. Nunca te olvides de esto.
Y lo más impresionante para mí, la segunda ley, el libro de Deuteronomio, impactó teológicamente la mayoría de libros del Antiguo Testamento. Ruth está impregnado de la fragancia de Deuteronomio. Primero de Samuel está impregnado de la fragancia de Deuteronomio. Pero ¿sabes qué? ¿A qué te suena esto de segunda ley? Porque a mí me suena a Cristo. A mí me suena a Cristo. Se os dijo, no matarás más, yo os digo, no odies. Se te ha dicho que un acto físico es el pecado, pero sabes, empieza en el corazón. Se te dijo, no cometas adulterio, mas yo os digo, cualquiera que mire, que piense, que codicie. Se te dijo que empezaba un acto físico, pero empezó aquí. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, no nuevo, pero como yo os he amado. Y Cristo vino a cumplir la ley. Cristo era la segunda ley. Para todos aquellos que habían vivido bajo la ley en el Antiguo Testamento, ahora vino el cumplimiento de la ley, que es Jesús. Y Jesús vino a traer esto, que por mucho que obedezcas, por mucho que te esfuerces en dejar de pecar, eso no va a traer salvación a tu vida. Lo que de verdad va a ser salvación para tu vida es que entiendas cuánto Dios te ha amado, a pesar de quién eres. Que entiendas cuánto Dios te ha amado, a pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que has dicho y a pesar de lo que has pensado. Dios te ha amado y te sigue amando. Y lo que te va a traer salvación a tu vida es que tú decidas que ese amor de Dios va a ser lo que va a marcar tu vida y decidas amarle con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Esto es lo que podemos aprender de una generación que nació en el desierto, de los errores de sus padres. Luego el Nuevo Testamento está plagado de enseñanzas de errores de sus padres. Ahora tienen algo nuevo y fresco, que es ama a Dios. Ama a Dios. Ama a Dios. Es el motor de todo. Ama a Dios. Y les invito a poneros de pie. Vamos a orar para terminar. Y me gustaría poder orar en dos direcciones para terminar esto. Si tú te consideras joven, yo no voy a poner una edad, ¿vale? Te consideras joven, adolescente sí que es, se ve, se huele, se oye, es broma. Oh, no. Si tú te consideras joven, eres adolescente, preadolescente, quiero orar que el amor de Dios impacte tu vida como ha impactado la de la gente adulta en esta iglesia. Quiero orar que el amor de Dios penetre tu vida hasta cambiar cada área, cada patrón de pecado con el que puedas estar luchando, que pueda cambiar cada cosa que tú crees que no tiene solución, que el amor de Dios invada tu vida y transforme toda la casa. Y si tú eres un adulto en el día de hoy, voy a orar que Dios nos dé amor con nuestro prójimo, con nuestros jóvenes y adolescentes. Que no seamos críticos con los que puede que aún estén luchando y creciendo. Y que Dios nos dé tanto amor por nuestros jóvenes que estemos dispuestos a ceder y a hacer sacrificios para que ellos se acerquen a Jesús como un día le conocimos. ¿Oramos? Padre, gracias que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Padre, gracias por tu palabra, que nada es nuevo bajo el sol y que los conflictos generacionales que podamos vivir, otros ya los vivieron. Yo te pido que hagas de esta iglesia bíblica de Benecer una iglesia intergeneracional, donde todas las generaciones tomen el lugar y que se pueda ver representadas todas las generaciones. Te pido, Dios, que podamos evitar en tu nombre un vacío en ciertas generaciones, que podamos recuperar hijos perdidos y pródigos que se marcharon, que tu amor se extienda a toda la comunidad, Dios, y podamos amarnos unos a otros y esforzarnos en dar lugar unos a otros. Dios, te pido que tu amor penetre hasta lo más profundo de las vidas de adolescentes y jóvenes, que te conozcan, Dios, como nunca antes te han conocido, Dios. Te pido que ellos puedan ser impactados por ese abrazo que tú le diste al hijo pródigo, Dios,
Y que cuando sientan tu abrazo, no opten por nada más en sus vidas, que eso sea suficiente, Dios. Gracias que tú eres un Dios bueno y sé que no te olvidas de nuestros pequeños y que tú vas a invadir con tu amor a esta generación. Gracias, Dios, por una generación más valiente que nunca. Donde otros ven rebeldía, nosotros vemos valentía y osadía, Señor. Y te pido que esa osadía la usen para llevar el reino de Dios ahí donde vayan. Los valientes arrebatan el reino, Dios. Te pido, Señor, que tu amor nos invada y que entendamos que toda ley es vacía sin tu gracia, sin tu amor y sin tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría terminar con una lectura que venía a mi mente cuando orábamos. No tienes por qué buscarla, simplemente disfrútala, escúchala y disfrútala. Está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, y es una poesía que hay de los versículos 12 al 14. Dice esto: Os escribo, queridos hijos, porque vuestros pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito, queridos hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y os he escrito, jóvenes. Escuchad esto, jóvenes. Os he escrito, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Amén.